Bien, sean bienvenidos una vez más a clases de Química General y Orgánica para la carrera de Medicina. El día veremos un tópico generalizado que es grupos funcionales, en el que englobaremos a grosso modo los grupos funcionales más importantes. Comenzaremos hablando de los alcoholes. Los alcoholes son un grupo funcional que es bastante relevante en el aspecto químico, puesto que son compuestos los cuales pueden ser utilizados principalmente como disolventes, pero adicionalmente son bastante buenos para generar reacciones químicas. En esencia, un grupo alcohólico lo entenderemos como aquella molécula la cual está unida al grupo funcional OH, ¿ya? Un grupo funcional OH denotará justamente la presencia de un alcohol. En este tipo de casos nosotros nos daremos cuenta que existen distintos tipos de alcoholes dependiendo del tipo de cadena al cual se encuentre unido. Por ejemplo, cuando tenemos alcoholes del tipo que están unidos a cadenas alifáticas, en este caso a alcanos, diremos que es un alcohol en términos generales. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la presencia de un anillo aromático, le llamaremos fenol. Y si estamos en presencia de un doble enlace, en este caso si estamos en presencia de un enol. Fíjense que la palabra enol hace justamente referencia al sufijo en que nosotros utilizamos para hablar de alquenos, ¿no? Bien, en esencia también podremos diferenciar a los alcoholes entre primario, secundario y terciario dependiendo de la cantidad de átomos de hidrógeno o, si ustedes lo quieren ver de esta otra manera, grupos R que se encuentran unidos al carbono que forma parte justamente del alcohol. Lo importante de esto es que los tipos de alcoholes pueden tener distintos tipos de reacciones químicas dependiendo de la cantidad de grupos R. Por esa razón es importante que lo manejen. En esencia, los alcoholes son sustancias las cuales nosotros vamos a considerar que son polares, por supuesto, porque consideramos que hay un momento dipolar, ¿cierto? Una distribución desigual de carga entre el átomo de oxígeno, el hidrógeno y, por supuesto, el grupo R, que en este caso sería un carbono. Como sabemos que el oxígeno es electronegativo, acá se nos va a generar un momento dipolar. Esto es importante puesto que los alcoholes son buenos donadores y aceptores de puentes de hidrógeno. Esto hace que sus puntos de ebullición sean mucho más elevados que otro tipo de sustancias. De esta manera, por ejemplo, acá nosotros estamos viendo justamente la donación de un puente de hidrógeno por un lado y por otra parte la aceptación. Este tipo de unión permite que los puntos de ebullición sean más elevados, puesto que debemos suministrar más energía para romper este puente de hidrógeno y posteriormente conducir a la ebullición. Así que, si bien es cierto, como pueden darse cuenta, un puente de hidrógeno tiene una energía relativamente baja de 5 kilocalorías por mol, la verdad es que son tantos que lo que hace es elevar justamente el punto de ebullición. Ahora, en esencia nosotros consideramos justamente que, como yo les comentaba, que los alcoholes deberían ser polares, pero ojo, hay que tener cuidado con eso, puesto que dependiendo del largo de la cadena R, puede ser que el alcohol el cual estemos analizando deje de ser polar, puesto que a largo plazo la polaridad de esta molécula va a depender de la repercusión que justamente tenga esta cadena apolar, que es la región hidrofóbica, sobre la polaridad generalizada de la molécula. De esta manera hay que tener presente que, a pesar de que hay sustancias que tienen grupos alcohólicos, no necesariamente tienen que ser, por ejemplo, solubles en agua, ¿ya? Casos extremos, por ejemplo, lo podemos encontrar en situaciones como el almidón, por ejemplo, que tiene muchos grupos hidroxilos, sin embargo no es soluble en agua, aunque ahí tiene que ver con un poco con el peso molecular de la misma molécula, ¿ya? Así que en esencia hay que tener justamente pendiente cuál es el efecto que tiene justamente esta cadena de R sobre el grupo alcohólico. Aún así, de todos modos, nosotros vamos a llevar a la conclusión de que de todos modos el grupo OH puede formar puentes de hidrógeno, por supuesto, ¿cierto? Pero esto va a depender justamente del largo de la cadena R, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco de la acidez de los alcoholes. En esencia, los alcoholes no son sustancias muy ácidas. De hecho, cuando nosotros las comparamos con otros grupos funcionales, nos daremos cuenta que son relativamente poco ácidos. Sin embargo, aún así, sí se puede, tener un cierto grado de acidez en ellos.
¿ya? No pueden competir, por ejemplo, con otros tipos de ácidos minerales, ¿ya? Que hemos visto hasta la fecha. Sin embargo, efectivamente sí tienen un cierto grado de acidez. Cuando un alcohol simple libera o dona justamente un átomo de hidrógeno, funcionando justamente como un ácido de Bronsted, ¿cierto? Se forma lo que se conoce como ion alcóxido. Tenemos que considerar entonces que este alcohol es una sustancia débil, ¿ya? Es bastante débil, de hecho. Sin embargo, la base conjugada que se nos forma es una base bastante fuerte, ¿ya? Acá nosotros tenemos una base fuerte y de hecho en química orgánica muchas veces nosotros utilizamos iones alcóxidos para producir reacciones químicas porque son excelentes nucleófilos, ¿ya? Ahora bien, si nosotros comparamos un alcohol sencillo con un fenol, nos daremos cuenta que el fenol es mucho más ácido que un alcohol sencillo, y esto es a causa justamente del anillo aromático, que lo que hace es justamente delocalizar las cargas electrónicas, debilitando este enlace. Este enlace se vuelve más débil y por lo tanto más ácido. Aún así sigue no compitiendo con sustancias que son de carácter mucho más ácido. De hecho, acá tenemos una tabla en la cual podemos comparar las constantes de acidez, y si ustedes se dan cuenta, fíjense en estas constantes de acidez, son constantes súper bajas. Observen lo pequeñas que son, muy por el contrario de las constantes de acidez que nosotros vimos durante las clases, ¿ya? De hecho, observen que el fenol, que acá tenemos esta sustancia aromática, es el que tiene la constante de acidez más alta y por lo tanto debería ser la sustancia más ácida. Aún así, no compite, por ejemplo, con el ácido acético, por ejemplo, o para aquí vamos a comentar sobre el ácido clorhídrico, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora un poquito de la nomenclatura de estas sustancias. Los alcoholes, para poder nombrarlos, aplicaremos todas las reglas UPAC que ya hemos visto previamente, pero le agregaremos la terminación ol para referirnos a la molécula. Fíjense que la primera molécula que estamos acá analizando tiene 2 átomos de carbono, por lo tanto le corresponde el prefijo griego numérico et, ¿cierto? Sabemos que si esto no tuviera ese grupo OH sería un etano, ¿no? Pero como es una sustancia alcohólica, tiene un grupo alcohol, le agregaremos la terminación ol, ¿cierto? Y observen que la posición número 1 coincide con el carbono en el cual se une al átomo al grupo hidroxilo, puesto que este es el grupo prioritario. Vamos con el siguiente. Fíjense que en este caso nosotros no pusimos numeración porque parece ser redundante si nosotros ponemos 1 etanol. ¿Se puede? Sí, pero es redundante. Vamos con el segundo caso. En el siguiente caso, aquí sí se hace necesario poner justamente la numeración porque tenemos 2 grupos alcohólicos, los cuales podrían estar, por ejemplo, enlazados al mismo carbono. De esta manera, esta molécula se va a llamar 1,2 etano. Fíjense que respeto la relación de nomenclatura para esta estructura, ¿cierto? Pero observen que aquí voy a poner un prefijo numérico que me va a indicar cantidad de grupos alcohólicos y luego voy a poner diol, ¿cierto? 1,2 etano diol. Ese sería el nombre de esta molécula. Vamos con la tercera, siguiendo el mismo patrón lógico. Observen que acá nosotros tendríamos un propano y tendríamos que decir 1,3 propano, ¿cierto? Porque tiene a 3 átomos de carbono, pero acá tendríamos que ponerle el prefijo griego numérico tri, o sea, prefijo numérico no más, no griego, el prefijo numérico tri y terminamos con ol. Finalmente, observen que acá tenemos justamente un alcohol que está unido a una cadena hidrocarbonada, el cual tiene un doble enlace, ¿cierto? Es un enol, eso sí. Lo que tenemos que tener en consideración en este caso es que acá el que manda es justamente el grupo alcohólico. Da lo mismo el doble enlace. El que manda, digamos, la nomenclatura va a ser justamente el grupo alcohólico. Por lo tanto, en este caso, nosotros tendríamos que poner 2 propen. Fíjense que este 2 indica que justamente en el carbono 2 encontramos el doble enlace, así que sería un 2 propen. Y acá yo podría poner 1 ol para indicar justamente que en el carbono 1 se encuentra el grupo alcohólico, ¿cierto? Bien, vamos a hacer unos ejercicios rápidos de esto. Vamos con estas moléculas, las vamos a nombrar y estas las vamos a dibujar. En el primer caso, observen que es un ciclo, ¿cierto? Por lo tanto, acá yo diría 4
2,4 di. Porque observen que en la posición 4 tengo dos grupos metilos, dimetil, ¿cierto? Dimetil. Y acá yo tendría que poner 1-ciclohexanol, ¿cierto? O sencillamente ciclohexanol. El 1 puede ser redundante. Vamos con el caso B. Para el caso B, observen que la numeración debería ser esta, puesto que los halógenos son poco prioritarios si los comparamos, por ejemplo, con un grupo alcohólico. Y de hecho los halógenos se nombran como simples ramificaciones. Por lo tanto, yo debería decir 2-bromo, ¿cierto? Tiene 4 átomos de carbono, por lo tanto es butano. Y como acá nosotros podríamos tener varias probabilidades, aquí mejor les voy a poner el número para indicar dónde está, ¿cierto? Voy a poner acá 1, butanol, ¿cierto? En la posición 1 está el grupo alcohólico. Vamos con el C. 1,4 pentanodiol, ¿cierto? Lo primero que ustedes deben hacer es sencillamente poner todos los carbonos. Es mucho más fácil de esta manera. Ahí tenemos los 5 átomos de carbono. Voy a arreglar este que me quedó un poquito feo. Y me dicen que en la posición 1, ¿cierto? Y en la posición 4, 1, 2, 3, 4, acá están los grupos alcohólicos. Así que una vez hecho eso, completen con hidrógeno, ¿cierto? Ahí faltan 2. Aquí también faltan 2, ¿cierto? Otros 2. Aquí falta 1. Y finalmente acá faltan 3. Y ya está. Vamos con el caso D. Dice 2,6 dibromociclohexanol, ¿cierto? Sabemos que es un ciclo X de 6 átomos de carbono, así que en la posición 1 debería estar el grupo alcohólico. Y nos dicen que en 2,6 tenemos un dibromo, ¿cierto? Este sería el bromo, que está en la posición 2, y acá está en la posición 6, así que ahí estaría el otro bromo, y estaría la molécula. Bien, vamos ahora con los aldehídos y las cetonas. Bueno, los aldehídos y las cetonas son grupos funcionales los cuales tienen un grupo en específico conocido como carbonilo o también llamado grupo acilo. Acilo es más formal. El grupo carbonilo o acilo viene dado por justamente esta estructura, un carbono unido con un doble enlace justamente a un oxígeno. Existen muchos grupos funcionales que derivan del grupo acilo. Entre ellos tenemos los aldehídos y las cetonas. La cetona es aquel grupo funcional en el cual el grupo acilo se encuentra unido a dos grupos radicales, mientras tanto que en el caso de un aldehído encontraremos un hidrógeno. Ya por regla debemos encontrar un hidrógeno. De esta manera, estos dos grupos funcionales que se parecen bastante tienen propiedades bastante similares, ¿no? Y por esa razón siempre se estudian en conjunto. Ahora en sí, las cetonas suelen ser un poquito menos reactivas que los aldehídos debido justamente a la mayor repulsión electrostática que se genera entre los grupos R. ¿Ya? Vamos a hablar un poquito de la estructura del carbonilo. El carbonilo es una estructura bien especial, puesto que al tener un átomo de oxígeno, como ustedes pueden darse cuenta acá, efectivamente se genera un momento dipolar, ¿cierto? Una región de elevada densidad electrónica, donde encontramos justamente el oxígeno, y una zona de baja densidad electrónica donde está el carbono. Si esto nosotros lo viéramos a partir de un mapa de potencial electrostático, esta zona roja está involucrando una zona de elevada densidad electrostática, y en la parte inferior, esa zona media azul, ahí está justamente la zona de baja densidad electrónica. ¿Qué es lo que permite esto? Que generalmente las reacciones químicas involucran justamente un ataque a esta zona débil, esta zona de baja densidad electrónica. ¿Ya? De esta manera es bastante común que las reacciones de los aldehídos y las cetonas ocurran mediante un ataque sobre ese carbono. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros en este caso vamos a darnos cuenta que muchas de las reacciones químicas deberían seguir este tipo de situación, ¿ya? Ahora, debido a esto, en general los aldehídos y las cetonas muchas veces se pueden utilizar para reacciones químicas, pero también suelen ser utilizados como disolventes. Y lo que pasa es que los aldehídos y las cetonas son mucho menos polares que, por ejemplo, los alcoholes. Por la misma razón, abarcan un amplio espectro de otras sustancias menos polares para poder ser disueltas, ¿ya? La gran diferencia con los grupos alcohólicos, por ejemplo, también es que los aldehídos y las cetonas no son capaces de donar puentes de hidrógeno, solamente son capaces de aceptarlos, ¿ya?
Acá tenemos una amplia gama de aldehídos y cetonas, los cuales se muestran sus propiedades físicas. Y observen que a diferencia de los alcoholes, los puntos de ebullición para alcoholes del mismo peso molecular son un poco más bajos. De hecho, fíjense que, bastante más bajos realmente. Fíjense que el etanol, por ejemplo, tiene 78 grados Celsius de punto de ebullición, en cambio el etanal tiene solamente 20. O sea, piensen que la diferencia que hay al pasar de esta molécula que es el etanal justamente al alcohol, ¿cierto? A esta. Este estaba en 78 grados Celsius. Y fíjense que el el etanal tiene 20 grados Celsius, ¿cierto? Ahí no podemos comparar con una acetona realmente porque tenemos solamente 2 átomos de carbono. Pero observen que si comparáramos la propanona con el propanal con la propanona, la diferencia entre sus puntos de ebullición es relativamente baja. Y si lo comparamos con el alcohol, es mucho mayor. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar de que efectivamente este tipo de sustancias tienen un problema, lo cual tiene que ver justamente con la capacidad de donar o aceptar fuentes de hidrógeno. Esa es la gran diferencia. Bien, ahora no todos los aldehídos y las cetonas, los vamos a utilizar como solventes o para reacciones químicas. Hay algunos que le dan aromas bastante interesantes, por ejemplo, a compuestos que nosotros encontramos a diario, ¿cierto? Por ejemplo, el butanal es el que le da el olor a mantequilla, la vainillina, el olor a la vainilla, obviamente. Ahí tenemos la cetofenona para el olor a pistacho, cinamaldehído para la canela y, por ejemplo, el nonanal para el olor a rosas. Así que, como pueden darse cuenta, muchos de estos compuestos justamente funcionan como compuestos que van a interactuar con nuestros receptores olfativos para hacernos entender que estamos sintiendo un olor en particular. ¿Cómo nombramos a las aldehídos y las cetonas? Vamos a partir con las cetonas. Para nombrar a las cetonas, lo que nosotros vamos a agregar ahora es la terminación ona, ¿cierto? Indicando, por supuesto, dónde se encuentra la acetona, puesto de que este no es un grupo funcional terminal. Por ejemplo, si analizamos esta molécula que estamos viendo en pantalla, la primera, observen que acá nosotros tendríamos que decir 2, porque vamos a tener que darle la menor numeración posible a la acetona. Por lo tanto, tiene 4 átomos de carbono, le corresponde el prefijo butano, pero como es una acetona tendríamos que decir 2-butanona, ¿cierto? Esta va a ser la terminación que utilizaremos. Vamos con el siguiente caso. Observen que acá estamos en presencia de un caso donde hay ramificaciones, ¿cierto? Sin embargo, seguimos los protocolos generalizados que hemos utilizado hasta la fecha. Acá diríamos 2,4 dimetil, ¿cierto? Porque fíjense que tanto en el 2 como en el 4 hay metilos. Y luego tendría que poner 3 hexanona, indicando que en la posición 3 se encuentra justamente la cetona, ¿cierto? Ahí está. Vamos ahora con la nomenclatura de cetonas cíclicas. Cuando sean cetonas cíclicas, aplicamos exactamente lo que acabamos de ver, no cambian nada. De hecho, vamos a partir con esta que es más sencilla. Acá tenemos justamente un metilo, ¿cierto? Acá observen que tenemos un etilo. Y toda esta estructura es justamente la cadena fundamental o la estructura principal. Así que voy a ordenar primero las ramificaciones. En la posición 2 tenemos un etil, ¿cierto? En la 4 tenemos un metil. Y acá yo podría poner 1 o obviar el 1, ¿cierto? Porque se subentiende que en la posición 1 se encuentra la acetona, pero nosotros lo vamos a poner para asegurarnos, ¿ya? Vamos a poner 1 ciclopentanona. Fíjense que es un ciclopentano, ¿no? Pero en la posición 1 está el ciclopentanona, ¿cierto? Indicando que en la posición 1 tenemos la cetona. Vamos con el siguiente caso. Para el siguiente caso, observen de que acá tenemos un grupo, un alqueno, así que yo tendría que poner lo siguiente: 2 ciclohexen, ¿cierto? Observen que este 2 indica que en la posición 2 está el doble enlace. Y acá yo puedo poner 1 ona o sencillamente 2 ciclohexenona, ¿cierto? Esa sería la forma de hacerlo.
Bien, vamos con la nomenclatura de los aldehídos. Para nombrar a los aldehídos, en esencia nosotros vamos a cambiar ahora la O por la terminación al, indicando que justamente ya no estamos en presencia de una cetona, ¿cierto? Estamos en presencia de un aldehído. Siempre los aldehídos van a estar en la posición terminal, o sea, o van a ocupar la posición 1, por así decirlo. De esta manera, siempre van a tener el número 1, así que no es necesario agregar este número. Por ejemplo, en el primer caso, observen que acá nosotros tenemos el propanal, ¿cierto? Porque tenemos los 3 átomos de carbono y como sabemos que el aldehído debe ir en la posición 1, debería ser el propanal. Ahora tampoco está malo si ustedes le ponen 1 propanal, o sea, es, digamos, es una redundancia, pero se puede poner. Acá fíjense que tenemos un metilo, ¿cierto? Acá también tenemos un bromo. Por lo tanto, yo tendría que decir, bueno, este es el 3-bromo, 2-metil, y tiene 4 átomos de carbono, así que sería butanal, ¿cierto? Ahí está. Vamos con aldehídos, los cuales sean cíclicos. Bueno, cuando un aldehído es cíclico es un tanto extraño a diferencia de una cetona, puesto que el grupo aldehído está fuera del anillo. Y acá esto es una excepción a la regla, por lo tanto tenemos que nombrarlo de manera distinta. Los aldehídos cíclicos siempre se nombran como carbaldehídos. Por ejemplo, el primero recibe el siguiente nombre, sería un ciclo hexano, y fíjense que siempre el aldehído va a estar en la posición 1, sería un ciclo hexano carbaldehído. En el siguiente caso, que tenemos justamente un bromo y tenemos un aldehído fuera, ¿cierto? Acá nosotros tendríamos que decir, bueno, en la posición 4 tenemos un bromo, ¿cierto? En la posición 2 yo diría que tengo un ciclo penteno, y observen que ahora voy a poner la palabra carbaldehído. No me alcanzó, así que voy a poner una flechita para indicar que sigo acá, pero debería ir todo junto, ¿ya? Carbaldehído. De esta manera estaríamos nombrando justamente a un aldehído cíclico. Ahí yo le puse el 1 a todo esto, pero se puede obviar. Bien, vamos a hacer un ejercicio de aldehídos y continuaríamos con ácidos carboxílicos para ir ya como con la finalización de este pequeño resumen de grupos funcionales. Bien, para el primer caso observen que es un aldehído, ¿cierto? Ahí lo tienen. Por lo tanto yo diría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me viene para acá porque si subo, fíjense que voy a quedar solamente en 5. Así que bien, vamos a empezar a ver qué tenemos. Fíjense que acá tenemos un metilo, ¿cierto? Acá también tenemos otro metilo. Acá tenemos un isopropilo, que también podríamos ponerle 2-metiletil, ¿cierto? Acá tenemos un isopropilo. Así que vamos a nombrar esta molécula. Podríamos decir que este es el 3-isopropil, ¿cierto? 2,5 dimetil, ¿cierto? Recuerden que esto es solamente el prefijo numérico. Y finalmente esto lo terminaríamos como un 6, como un hexanal. Ahora bien, esto nosotros también lo podríamos escribir como un etil. Podríamos poner lo siguiente. Podríamos poner que en la posición 3, abro paréntesis, 1-metil etil, ¿cierto? 2,5 dimetil hexanal. ¿Ya? No pongo el 1 porque sé que el aldehído está en la posición terminal. Vamos con el siguiente. El siguiente es una cetona. Esto lo sabemos porque fíjense que ahí está el grupo cetona, ¿cierto? Metido dentro de ese anillo. Por lo tanto, acá fíjense que tenemos un etilo, acá tenemos un etilo, por acá tenemos un ciclopropilo, así que nombramos esta molécula. Yo tendría que ir por orden alfabético, ¿cierto? La C va antes que la E, así que yo diría, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tendría que decir 4 ciclopropil, ¿cierto? Luego tendría que decir 2,6 dietil. Y acá recuerden que puedo poner el 1, es una redundancia, pero lo vamos a poner ciclohexanona, ¿cierto? Ciclohexanona. Y ya estaría. Vamos con el caso del C. Para el C, observen que tenemos un carbaldehído. Tenemos el aldehído fuera, así que tendríamos un ciclopropano,
propano carbaldehído, ¿cierto? Y finalmente tenemos una acetona. En el caso, digamos, del D, lo voy a poner acá, un poco, D. Acá tenemos el 1,1,1,3,3,3, ¿cierto? Hexabromo 2-propanona. El 2 se puede subentender porque justamente estamos en presencia de una molécula que tiene 3 átomos de carbono, así que no tiene mucha ciencia, siempre estaría en el 2. Pero le vamos a dejar el 2-propanona, ¿ya? Bien, vamos a hablar ahora de los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son un grupo funcional que, como bien dice su nombre, son sustancias acídicas. De hecho, dentro de los grupos funcionales orgánicos, que generalmente son débiles, son parte de las sustancias más ácidas. De hecho, hay algunos que son bastante fuertes. Así que los ácidos carboxílicos siempre se van a comportar como un donador de de átomos de hidrógeno. Van a ser un ácido de Bronsted, ¿cierto? Ahí observen que justamente estamos viendo la presencia de la donación de este átomo de hidrógeno. Cuando se forma justamente o dona el protón, lo encontramos con el nombre de anión carboxilato. Ya este grupo funcional se le conoce como carboxilato. Por otra parte, observen que este carbono de acá está en medio de justamente de 2 átomos de oxígeno, así que ya podríamos intuir que por ahí andan reacciones químicas que pueden ocurrir sobre ese carbono. Sin embargo, acá va a ser un poquitín más complicado, ¿ya? En esencia, nosotros vamos a hablar que justamente el grupo funcional de ácido carboxílico tiene bastantes peculiaridades. Primero, si ustedes se dan cuenta, las distancias de enlace que hay entre los grupos, ¿cierto?, funcionales de un ácido carboxílico son bastante particulares. De hecho, observen que este enlace que está ubicado acá es un enlace bastante corto. Y esto guarda relación justamente con la presencia del fenómeno de resonancia que se puede dar en esta molécula, ¿ya? Y esto puede provocar efectivamente que nosotros tengamos que ese enlace se nos acorte, ¿ya? Y esto es producto justamente, como bien señala la diapositiva, a los oxígenos circundantes, ¿ya? Por otra parte, los ácidos carboxílicos tienen puntos de ebullición súper elevados si los comparamos con otras sustancias. Y esto guarda relación porque los ácidos carboxílicos, aparte de ser buenos donadores y aceptores de puentes de hidrógeno, también forman un dímero, ¿ya? Una estructura dimérica en la cual fíjense que uno de los ácidos carboxílicos dona un átomo de hidrógeno para formar este puente de hidrógeno aquí, y otro acepta. De esta manera, este dímero hace que justamente se requiera más energía para poder romper ese enlace y de esa manera hacerlos ebullir. Por esa razón, los ácidos carboxílicos tienen un punto de ebullición relativamente más alto que otras sustancias. De hecho, observen ahí la diferencia entre el ácido propanoico, el propanol y el propanal, bastante importante. Bien, los ácidos carboxílicos generalmente van a depender mucho de la cadena hidrocarbonada que tengan. Algunos son polares, son solubles en agua, como el ácido acético, pero otros son bastante insolubles, sobre todo aquellos que se conocen como ácidos grasos. Los ácidos grasos tienen cadenas hidrocarbonadas bastante grandes, los cuales, digamos, van a impedir justamente que esta sustancia sea soluble en agua. Y de hecho nosotros ahí podemos, por ejemplo, encontrar algunos ácidos grasos que tienen dobles enlaces, y otros que no tienen ningún enlace, que se conocen como saturados. Y observen lo interesante que es esto, que aquellos que tienen dobles enlaces factiblemente serán líquidos, mientras tanto que aquellos que son totalmente saturados, es decir, solamente tienen enlaces simples, suelen ser sólidos. Y esto tiene que ver justamente con el empaquetamiento de la molécula. Ya cuando hay dobles enlaces, justamente es mucho más difícil que estas sustancias se disuelvan. Cuando tienen dobles enlaces es mucho más difícil que estas sustancias sean solidificadas, puesto de que no se pueden apilar bastante bien. Acá en la continuación tenemos una tabla con varias pKa para distintos compuestos, y como pueden darse cuenta, si lo comparamos por ejemplo con los alcoholes, son bastante más ácidos. ¿Se acuerdan que en el caso de los alcoholes el más ácido de ellos, que era el fenol, tenía una pKa de 10? Observen que estos tienen pKa que rondan entre los 3 a los 4, ¿cierto? Llegando a algunos cerca de 5. Pero en esencia estas pKa son bastante bajas, ¿ya? Si las comparamos con otros grupos funcionales. Por esa razón reciben ese nombre de ácido carboxílico.
¿ya? Aún así, no compiten, por ejemplo, con un ácido mineral fuerte. Bien, vamos a aprender ahora a nombrar justamente estas moléculas mediante el uso de la nomenclatura. Para poder nombrar un ácido carboxílico, nosotros debemos comenzar con la palabra ácido. Por ejemplo, en el primer caso, debemos comenzar utilizando la palabra ácido. Luego utilizaremos el prefijo griego numérico para contar cuántos átomos de carbono tiene. Fíjense que este tiene 1, así que diríamos, bueno, este sería el ácido metano, ¿cierto? Ese sería el nombre primero tradicional como metano. Pero como es un ácido carboxílico, debemos agregar la terminación oico, y esta sustancia en este caso se llamaría ácido metanoico, ¿cierto? Bien, vamos con el siguiente caso. Para el siguiente caso, acá, si ustedes se dan cuenta, ahí me falta un 3 a todo esto, y nosotros, esta sería nuestra cadena más larga, ¿cierto? Perdón, ahí. Por lo tanto, tenemos justamente, una ramificación que es un ciclo, pero sigue siendo una ramificación, puesto que el ácido es mucho más importante que cualquier ciclo. Así que nosotros tendríamos que decir, bueno, este es el ácido, posición 2, ¿cierto? Ciclo, porque es un ciclo, tiene 5 átomos de carbono, así que sería un ciclo pentilo. Esto es un ciclo pentilo, ¿cierto? Un ciclo pentil. Recuerden que cuando sea ramificación se le cambia la terminación ano por hilo, ¿cierto? Así que sería un ciclo pentil. Y luego sabemos que tiene 3 átomos de carbono, así que sería propanoico. Observen que yo no le estoy agregando 1 propanoico porque se subentiende que el ácido carboxílico está en la posición 1. ¿Ya? Continuamos. Bien, cuando estemos en presencia de un compuesto cíclico, el nombre cambia un poco. Vamos a terminar con la palabra carboxílico. De hecho, fíjense que acá, a lo igual que lo que pasaba con los aldehídos, el ácido carboxílico está fuera del anillo. Por lo tanto, si esta es la posición 1, tenemos en la posición 3 el grupo metilo, ¿cierto? Entonces yo diría, bueno, este es el ácido 3-metil ciclohexano, ¿cierto? Carboxílico. Ese sería su nombre. Ahí está. Ácido 3-metil ciclohexano carboxílico. Ahora para que se vea mejor. Y acá, fíjense que nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Así que yo tendría que decir, bueno, este es el ácido 2,5 dibromo. Estos dos tienen que ir juntos. Perdón, que no me alcanzó. Ciclopentano carboxílico. Y ya está. Ese sería su nombre, ¿cierto? Bien, cuando estemos en presencia de un compuesto que tiene justamente un doble enlace, acá nosotros también vamos a tener que hacer mención justamente a la presencia de este grupo. Sin embargo, el que sigue mandando es el grupo de ácido carboxílico. En este caso, fíjense que tendríamos un ácido, ¿cierto? 4-metil, porque en la posición 4 tenemos un grupo metilo, ¿cierto? Luego yo tendría que poner dónde va el doble enlace, diría 2. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, diría 2 hexen. Y fíjense que ahora voy a poner hexenoico, haciendo referencia a que ahí tenemos también la presencia del ácido carboxílico. Observen que se subentiende que este está en el 1, ya no es necesario poner 1-oico. Si quieren ser más precisos, pueden poner hexen 1-oico, como ustedes quieran. No está malo realmente esta forma. Vamos con el siguiente. Acá en el siguiente caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. El ácido carboxílico es el que manda, independiente de que acá tengamos un anillo aromático. Los anillos aromáticos, cuando son ramificaciones, se conocen como fenilos, ¿ya? Eso es un fenilo. Por lo tanto, acá esta molécula la llamaríamos ácido 3-fenil. Luego tendría que poner 2,4 hexa, fíjense que por convención voy a poner el A, dien, ¿cierto? Para indicar que hay dos dobles enlaces, dienoico. Y ya está. Esos serían sus nombres. Bien, vamos a hacer unos ejercicios y con esto ya estamos terminando. Bien, esta molécula, la primera, fíjense que ese sería el orden porque el ácido carboxílico es el que manda. Tenemos un cloro, ¿cierto? Como ramificación y también un metilo. Así que yo diría, bueno, este es el ácido 2-cloro, ¿cierto? 4-metil pentanoico. La siguiente molécula, fíjense que es un ácido carboxílico, ¿no? Entonces yo diría ácido, ¿cierto?
Y aquí fíjense que esta es posición 1, 2, 3, 4. Entonces yo tendría que decir 2,3,3,4 tetraetil, ¿cierto? Tetraetil ciclobutano, perdonen que no me haya alcanzado, carboxílico, ¿cierto? Ciclobutano carboxílico. Y para finalizar tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense que aquí tengo 2 metilos, así lo voy a poner acá el nombre de este compuesto. Yo diría ácido 2,3 dimetil, ¿cierto? 2 hexen. Y obviamente se subentiende que el grupo de ácido carboxílico está en la posición 1, ¿cierto? Sería todo ácido 2,3 dimetil, 2 hexen, 1 oico o hexenoico. Bien, y con esto terminamos este pequeño así como repaso de grupos funcionales de los más importantes. Hay más grupos funcionales por supuesto, pero para nosotros, para menesteres de esta carrera, solamente era un repaso de estos que son los más importantes, ¿ya? Continuaríamos la próxima clase, que sería la última, con biomoléculas. Bueno, espero que estos contenidos hayan quedado claros y cualquier duda que tengan pueden escribirme. Que estén muy bien, saludos.